Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y Sal, espero que se encuentren muy bien. Les pido una disculpa porque las semanas pasadas no pude grabar el video. Y pues ya estamos aquí listos. Bueno, realmente la semana de la lección número 6, sí grabé el video, pero olvidé ponerme la diadema. Y el audio de la cámara pues no se escuchaba casi nada y pues ya no lo pude grabar otra vez. El de la lección 7, la de hoy, pues sí lo pude. Más bien no tuve el tiempo, estuve muy ocupado. Ustedes vieron ya las fotos de todo lo que hicimos. Pero estos son un breve resumen de lo que fueron estas lecciones. Espero que les ayuden algo, en especial también a los que no han podido ver su lección, que todavía la van a ver la siguiente semana. Y pues comencemos con la lección número 6, que es los resultados del pecado. Y nos habla de cuando el hombre y la sociedad vuelven la espalda a Dios. En esa lección nos hablan un poco sobre lo que pasó después de la salida de Adán y Eva del paraíso. Nos comenta que tuvo sus hijos, Abel y Caín, y que pues los dos ya con el tiempo, ya un poco más grandes, decidieron hacer una oblación a Dios. Le dieron algo, no, una ofrenda a él. En este caso fue las primicias de su labor. Caín era un cultivador, sí, se dedicaba a la tierra, un labrador. Y Abel era un pastor. Entonces ambos le dieron las primicias a Dios. Pero nos dice aquí que la primicia de Caín fue rechazada. Y en cambio la de Abel fue mejor recibida. Ya el apóstol San Pablo nos menciona por qué fue así. Que fue por la fe en la que se entregó. Bueno, nos habla de que Caín pues le dio lo peor que tenía, lo que le sobraba a Dios, y Abel le dio lo mejor, lo primero, lo sustanciano, lo mejor que tenía entre sus rebaños, se lo ofreció a Dios. ¿Qué pasó con esto? Que pues como la ofrenda de Caín no fue recibida, pues él se enojó, se puso celoso de su hermano, sintió odio por él, y nos narra nuestra lección que pues ya después llamó a Abel y lo mató. Cometió el primer fruto del pecado de Adán y Eva, el primer fruto de la desobediencia de Adán y Eva, y fue el homicidio. El homicidio pues nos dice que es algo muy execrable a Dios. ¿Por qué? Porque usurpamos el derecho divino a la vida. Es decir, que Dios solamente puede quitar la vida porque Él es el que la dio. De aquí ya vemos pues todo lo que pasó con Caín, ¿verdad? Que Caín se sentía molesto, se esconde de Dios, Dios lo busca, le dice que dónde está su hermano, se justifica diciendo que no es el guarda de su hermano, pero pues aún así Dios, que todo lo sabe, le dice que la sangre de su hermano está pidiendo justicia y merece el castigo de ser marcado. Llevará esa marca, y a pesar de ello, como lo hemos visto, ¿verdad? Dios castiga, pero no lo castiga solamente para dejarlo ahí en el olvido, sino que sigue procurándolo, sigue viendo por él. Y dice, le pone esa marca para que nadie que lo mate, bueno, para que nadie que lo vea lo quiera matar, sino que pues va a ser como su defensa esa marca, porque quien lo mate sufrirá pues muchas veces más. Me parece que eran 7 veces más, pero no estoy muy seguro. Pero aquí nos importa que es el valor de la fe con la que Abel hizo su ofrenda a Dios, pues fue muy grande, que fue muy bien recibida. También recibida que le dio justicia aún a pesar después de su muerte. Después aquí la vemos en el pecado de forma individual. En el pecado de forma individual en el que Caín pues cometió este pecado, ¿verdad? Que fue el homicidio. Después tenemos una forma en la que la sociedad también se corrompe y llega a pecar contra Dios. En este caso lo tenemos en primera instancia con el arca de Noé, la historia de Noé, que pues el pueblo ya estaba demasiado mal, ya se había desviado bastante, y pues Dios decide hacer un exterminio de la raza humana, pero un hombre con fe, en este caso Noé, pues ve Dios como es él,
y dice, pues no voy a exterminarlo porque es un hombre justo. Entonces le encomienda una misión, que es hacer esa arca. Dios ya dice que inunda todo, nos deja como señal el arco iris, porque asimismo nos dice aquí en nuestra lección que Dios pues se sintió como triste, ¿verdad? Se indignó, se sintió triste. Todos estos sentimientos con lo que nos habla las Sagradas Escrituras de cómo es Dios, nos dice aquí también nuestra lección, que pues son de la forma de hablar humana, para que nosotros lo entendamos, ya que pues Dios es inmutable, Él no puede estar cambiando, ¿verdad? Entonces, toda esta forma en la que nos expresan esos sentimientos de Dios de forma humana es para que nosotros podamos entender a nuestra naturaleza humana cómo se sintió Dios, qué es lo que Dios pasó por esos momentos. Entonces ya Dios creó el arco iris como señal de que no va a destruir al pueblo, un pueblo muy rebelde. También nos habla de que pues la inundación no pudo haber sido en todo el mundo, ya que el lugar que ocupaba la población humana en ese tiempo era muy pequeña. Entonces se atribuye a que solamente fue una región pequeña que se inundó. Muy bien, continuando con nuestra lección, vemos también el siguiente, que es la Torre de Babel. La Torre de Babel, que parecería algo tan bueno, tan provechoso para la humanidad, construir una torre, tal vez para vivir ahí, tal vez para unirse en algo, y parecería algo bueno. Inclusive hay ahorita edificios grandísimos. El detalle es por qué lo hicieron, no el hecho de hacerlo, sino el por qué. En ese tiempo pues vemos que los pueblos, las personas de ese tiempo tenían en la mente los astros, y no recuerdo el libro, pero hay una creencia en que si tú poseías un astro podías tener su poder. En este caso, pues lo que ellos querían era construir una torre demasiado grande para poder controlar las vidas de los demás desde esa cúspide, y por ende quitarle su lugar a Dios, y ahora ellos autoproclamarse Dios, viendo que ya tienen esos poderes, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que Dios pues ve esto como algo muy malo y decide cambiar sus lenguas. Ahí ya vemos que Dios pues crea esos lenguajes, ¿no?, que tenemos tantos en todo el mundo. Dios crea esos lenguajes a partir de ese momento. Ya cada quien se reúne con los que se entienden y se van dispersando. Pero el punto fundamental del arca de Noé era que pues, la ciudad, los pueblos ya se habían corrompido, ya no tenían el interés en Dios, y en la Torre de Babel, que querían ser como dioses. Otra vez el pecado de Adán y Eva, ser como dioses, poder controlar todo desde una cúspide tan alta, tener los astros a su favor, poderlos usar, y pues más que nada eso, ocupar el espacio de Dios, autoproclamándose dioses. Ya de ahí tenemos también que este espíritu, ya llega después Pentecostés, ya un poquito más acá a las fechas más próximas, llega Pentecostés, llega el Espíritu Santo, que es Dios, y esas lenguas que se habían perdido, que se habían dispersado, que se habían confundido sus lenguas, ahora el Espíritu Santo las viene a unir. Ya en ese tiempo se desunió por querer los hombres ser Dios, y ahora en estos tiempos ya vuelve Dios a unirlos, a unir las lenguas, porque ya es para un fruto bueno, para que se evangelice, para que con amor se pueda llevar la palabra de Dios a todos. Tenemos aquí entonces que el Espíritu Santo pues une eso que Dios Padre quiso desunir muy bien a la Torre de Babel. Por último nos habla San Pablo de todo lo malo que realmente pasa, de que hay robos, hay asesinatos, hay ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, etcétera, etcétera. Todo lo malo que hay y que sigue habiendo y hubo en los pueblos, en las comunidades, pues lo sigue habiendo ahora. Pero lo peor es lo que dice hasta el final, que no solo lo practican, sino que lo aprueban. Y en estos tiempos tenemos esos casos, ¿no? El aborto, pues los robos, ¿no? Al aceptar que otra persona cometa algún delito, ya es aprobarlo. Pero principalmente ahorita el aborto, que está como que en su auge, queriendo incluso entrar en el cristianismo, que sea algo aceptable.
Bueno, esa es la lección número 6. Como se dan cuenta, es realmente muy cortita. Son pasajes muy importantes que deberíamos de estudiar un poco más. Y pues bueno, vamos a la lección número 7. Aquí mismo, ya que el video va a ser un poco corto, ya que es solo un resumen. Esta lección se llama La alianza y nuestra fe. Nos dice que nuestra relación con Dios se funda en una plena confianza en Él. Y aquí ya nos habla un poco también de los antecedentes de lo que vimos, pero principalmente de cómo se da el arranque al plan de la salvación. El plan de la salvación, como ya vimos, pues es la salvación de la humanidad del pecado. Todo comienza con Abraham, un ser humano, que tenía en su mente, sabía que había algo más de lo que conocía. Sabía que, bueno, él era de un pueblo muy politeísta, tenía muchos dioses, pero él no creía en eso, sino que tenía en su mente que había algo más. Ellos no pueden ser dioses porque nosotros los estamos creando. Tiene que haber alguien superior a todo esto, a un ordenador. Entonces el Dios se le revela y él acepta seguirlo, acepta esa voz que lo está diciendo: Abraham, toma tus cosas y sal de tu pueblo. Como vemos, Abraham ya era un señor bastante grande, ya era un señor anciano, que tenía la vida resuelta, tenía muchos bienes, y pues salir de su pueblo así sin más, pues sí sería algo arriesgado, ¿no? Teniendo ya una seguridad. Pero Abraham confía y sale. Gracias a esta confianza es que pues tenemos todos esta fe, ¿verdad? Él es considerado el padre de la fe. Abraham ya después, con el tiempo, va recibiendo varias pruebas. Aquí vemos dos pruebas fundamentales. Una es cuando lo hace salir de su pueblo, y la otra es cuando le pide a Dios que entregue a su hijo. ¿Qué tan importante es esto? Hay que ver el contexto. Abraham ya un hombre viejo, con Sara, su mujer, vieja también, y aparte estéril, no podía tener hijos. Dios les concede tener un hijo. Después de este hijo, pues ahora Dios se lo pide otra vez. Y vemos que es difícil porque pues Abraham confía en Dios, pero también le tiene que entregar algo muy importante, que es un hijo que esperó durante muchísimo tiempo. Pero aún así Abraham dice que sí. Es el valor de un sí, ¿verdad? Esa fe. ¿Cómo dice que sí? Y lo lleva, temeroso tal vez, pensando que no volverá a ver a su hijo, a pesar de que va a ser para Dios, que Dios se lo dio. Pero pues él va con tal vez ese miedo. Y hay una parte que me da mucha, no sé, mucha tristeza, mucho remordimiento, que es cuando le dice su hijo: papá, traemos la madera, traemos todo para el holocausto al Señor, pero no traemos al cordero. ¿Y qué le dice Abraham? Dios proveerá. Sabiendo él pues en sus entrañas, ¿no?, que es su hijo el que va a entregar. ¿Qué pasa? Que pues él no se lo niega. Un ángel del Señor se aparece y le dice que no lo mate, que ha visto Dios que Abraham es un hombre justo. Y aparece ahí un carnero, un cordero, atorado de los cuernos para el holocausto. Entonces aquí vemos que es ese valor de un sí. Ya va, Abraham, llamado Abraham a secas, pasó a ser Abraham, que significa padre de naciones. Es decir, que va a ser un padre para todos nosotros, porque es el padre de la fe. Fue el primero en tener una fe plena en Dios, en aceptar sus planes tal cual venían, sin dudarlo, y en ganar ese título, ese renombre. Pero no solamente eso, sino que Dios le dijo que de su estirpe saldría un hombre. Dice: de tu descendencia vendrá ese Salvador, ese Mesías. Hay que diferenciar bien de sus descendientes, es decir, sus hijos y todos los demás, a su descendencia, es decir, un hombre solo. En este caso ya nos vuelve a hablar de Jesús. Si con María tuvimos el protoevangelio, pues aquí también se debería ver un poco más, ¿no?, sobre esa esperanza de la salvación. Pues Dios cambia su nombre. El cambio de nombres en el pueblo judío es muy importante, porque este cambio de nombres va a representar lo que esa persona va a ser. Por eso es que hay muchos cambios de nombres dentro del pueblo judío. El nombre es lo que vas a desempeñar. Es muy importante el nombre. Por eso Dios cambia los nombres. Y por eso Jesús, con el mismo poder que Dios Padre, y siendo Jesús también Dios, también cambia los nombres de sus discípulos. Tenemos a Simón,
que fue llamado Pedro, a Saulo, que fue llamado Pablo, y en fin. Entonces el nombre es muy importante en el judaísmo. Bueno, con esto es el primer jalón de la historia, el primer jalón en el que vamos viendo la salvación con nuestro padre Abraham. Muy bien, para terminar tenemos también lo del bautismo. El bautismo que nos va a hacer, no solamente nos limpia de los pecados como nos hemos llegado a ver, sino que el Espíritu Santo que actúa en nosotros nos hace partes del cuerpo místico de Cristo, y asimismo nos hace también partícipes de todo el reino de Jesús, y nos hace partes de su cuerpo místico. Es decir, que el bautismo ya en Jesucristo ya es algo muy importante, que se recibe ahorita principalmente por fe, porque es el niño pequeño que está siendo bautizado, pues está siendo bautizado en la fe de sus padres, ya que vemos que él no puede decidir eso. Pero al ser bautizado en la fe de los padres y de los padrinos, se conjugan estos para que con su fe vayan cimentando la fe del pequeño. O asimismo también en un adulto, pues ya él va a tener su propia fe para aceptar ese bautismo y trabajar en la misión del Señor. Nos decían hoy que era la fe. Pues la fe, muchas veces decimos que es creer en lo que no se ve, pero lo dejó muy bien el hermanito, que es aceptar los planes que Dios tiene para mí. Esa fe la vamos a relacionar con el sí que nos enseñó Abraham, el sí que nos enseña María, y el sí que nos van enseñando todos los santos, todos los apóstoles, todos alrededor, que nos van dando esa guía. Bueno, nos habla después de 700 años más tarde, muchísimo tiempo más. Ya pasaron demasiadas cosas, que por supuesto que lo van a ver en pastoral, pero en otras lecciones. Esto nos habla de que hay un pueblo que son descendientes de Abraham, que llegaron a Egipto y que ahora son esclavos. ¿Qué pasa aquí? Que llega Moisés a liberar a ese pueblo. Para no entrar más en detalles, Moisés va de parte de Dios, libera Dios las plagas contra los egipcios para liberarlo al pueblo hebreo, y ya libre el pueblo hebreo, van caminando 40 años por el desierto para llegar a la tierra prometida. Son 40 años que muchas veces vemos en situaciones que dicen, no, pues es un viaje como de 2 días, ¿no? Pues sí, pero se hicieron 40 años para que el pueblo fuera recapacitando en todo eso. ¿Qué pasa? Que sube Moisés a hablar con Dios para recibir las tablas de la ley. Pero pues el pueblo de plano sabemos que no entiende, ¿verdad? Son un pueblo de dura cervix, un pueblo que le gusta caer en lo mismo. Y pues tienen miedo, incertidumbre de que Moisés ya se tardó, y le dicen a su hermano Aarón, haznos un becerro de oro, para que sea él a quien sigamos ahora. Y pues el pueblo lo hace. Obviamente Dios se molestó muchísimo. Moisés se molestó muchísimo, dice aquí, bueno, no sé si dice aquí, no me acuerdo, pero que rompe las tablas de la ley, de que ver el pueblo cómo está en esa infidelidad hacia Dios. El punto aquí es que nos dice aquí que el tamaño de la fe importa muchísimo. El tamaño de la fe que Abraham tuvo nos deja un claro ejemplo de qué grande es su fe. El tamaño de la fe de Moisés, porque Moisés al no sentirse preparado, pues no quería hablar con el faraón para liberar al pueblo. Moisés, al ver a las infidelidades del pueblo, pues también se sentía triste y enojado, porque pues él era el lazo entre Dios y el pueblo. Pero por la fe volvió a subir con Dios a que le diera otra oportunidad al pueblo. Ya eso lo veremos en la siguiente lección. Lo importante aquí es que vean cómo en la lección pasada, la lección 6, cómo el pecado se va a ir extendiendo. El pecado de Adán y Eva llegó hasta nuestros padres, va a llegar a nosotros y va a llegar a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Con la fe, como vemos en esta lección, reforjar esa alianza con Dios, que Dios tiene para con nosotros. Aceptar los planes que tenga para con nosotros y ayudarle en su misión que es salvar a la humanidad.
Eso es lo que tenemos que hacer. Pues es un poquito corta la lección, sé que me va a faltar, como siempre les digo, me faltan datos que mencionar. Espero que les ayude en algo, aunque sea con su tarea, los que ya vieron sus lecciones. Y pues hermanos, que tengan una excelente semana. El próximo video se los voy a tener a tiempo, eso sí, se los aseguro. Hasta luego y buena y bendecida semana. Vayamos a hacerlo si sale en el mundo.